Buenas noches a todos. Vamos a dar inicio entonces a la clase o a la revisión de este día de un material que es de anatomía y fisiología, cosas generales que preguntan en el examen. Vamos a ver cosas que les va a recordar lo que es la anatomía y algunos términos médicos relacionados. Entonces, las preguntas que vienen en el examen para los medical assistant acerca de anatomía requiere un conocimiento muy básico, general, de lo que es el cuerpo humano. Voy a hablar de los sistemas que tenemos en el cuerpo humano y algunas de sus funciones de cada uno de ellas. Entonces, es una revisión bastante básica, general. Vamos a ver ahora esta parte que tiene que ver con algunos términos anatómicos de lo que es la parte del cuerpo y algunas regiones. Como pueden ver allí en este dibujo a mano derecha, yo he puesto en un rectángulo rojo que va más o menos de la parte superior de lo que es la cabeza hasta la zona de la cadera, la pelvis. Entonces esa es la parte media. Si yo trazara una línea justo por el centro, entonces me parte el cuerpo en dos mitades iguales. Entonces esa línea en el centro es lo que forma lo que es la región axial o el eje. Y es donde se encuentran las principales cavidades que tenemos en el cuerpo. Y cavidad en el cuerpo básicamente son áreas donde se encuentran órganos. Y el motivo de que estén en esas áreas es básicamente protección. Es una manera del cuerpo de proteger algunos órganos vitales, además de también a lo largo de nuestras vidas le va a permitir a esos órganos crecer, expandirse y también moverse, porque no son tampoco órganos estáticos, sino que se mueven con el movimiento de nuestro cuerpo. Entonces la expansión y el movimiento son funciones necesarias para que el órgano se desempeñe dependiendo en el sistema al que pertenece. Entonces la región axial. Entonces la mayoría de cavidades o áreas del cuerpo donde vamos a encontrar órganos están ubicados en lo que es la parte axial. Así pues que lo vamos a dividir en una zona posterior, se le conoce como dorsal, es lo mismo, posterior o dorsal, es lo mismo. Entonces acá lo pongo yo en esta vista acá, la vista que tenemos de la región dorsal y las cavidades que están en la parte anterior o ventral, es esta. Hay otra. Vamos a revisar lo que es la región de la parte posterior de nuestro cuerpo, de la parte de atrás. Entonces ahí tenemos dos áreas importantes. Una que se encuentra en la parte superior, que es la cavidad craneal, y es ahí donde se encuentra nuestro cerebro y lo está protegiendo lo que es la parte de hueso, lo que conocemos como cráneo. Entonces el cráneo es una cavidad cerrada, en su interior tenemos el cerebro y otras estructuras ahí, grandes vasos que proveen de sangre al cerebro, nervios que van en ascenso, unos y otros saliendo. Entonces, una cavidad cerrada. No, esta cavidad al principio de nuestras vidas, como ustedes recordarán, los niños cuando nacen tienen la cabecita bien suave y hay unas áreas que hasta son bien translúcidas, son las fontanelas. Básicamente lo que está permitiendo en esa edad del niño es lo que el crecimiento, mientras las fontanelas se cierran, más o menos se tardan como, dependiendo, 1 a 1 año y medio, más o menos se cierran ya de manera permanente. Ahora, en la parte dorsal posterior también tenemos otra cavidad que se conoce como cavidad vertebral o espinal. El nombre nos orienta, el vertebral, que son básicamente las vértebras las que lo forman. Y en el interior del... Voy a hacer un poco de un dibujo para recordar lo que es la vértebra. Tiene un círculo, no salió tan círculo
pero el que está en la parte y luego tiene unas estructuras hacia atrás, así más o menos, así. Zona posterior de la vértebra tenemos el canal donde pasa la médula espinal, que es la que a partir de su función, que es comunicar el cerebro con la periferia, con el exterior. O sea, el cerebro está en la parte superior y se conecta con todo el cuerpo a través de la médula espinal y sus nervios que salen hacia afuera. Entonces, esas son las dos estructuras que tenemos en la parte de lo que es la cavidad dorsal, la cavidad craneal y la cavidad vertebral. Ahora si nos vamos a la parte anterior o la vista de enfrente, aquí las estructuras son un poquito más abundantes. Tenemos una parte superior que está acá, que es lo que es la cavidad torácica, y aquí están muchos órganos en lo que es el tórax o el pecho, el tronco, la parte superior. Es ahí donde tenemos los pulmones, el corazón, que acá lo podemos ver en la área verde, y los grandes vasos también que están por arriba del corazón. Entonces esta zona central, la que tiene el corazón, se llama cavidad del corazón o cavidad pericárdica. Y en la parte superior de esta zona acá es lo que se conoce como el mediastino. Entonces el mediastino es una parte media que permite ubicar ahí en su zona la cavidad pericárdica y arriba los grandes vasos. Luego tenemos las zonas laterales donde están los pulmones acá en azul, más o menos se ve azul, azul claro. Ahí están los dos pulmones, izquierdos y derechos. Eso es lo que es la cavidad torácica. Luego nos vamos por abajo de este músculo que está por acá, que se llama diafragma. Este músculo funciona como una separación física de lo que es las estructuras del tórax y las estructuras en la parte inferior o en la abdominal. Pero también nos ayuda a respirar, es un músculo de la respiración, además de ser la separación física de las dos cavidades. Luego en la zona inferior tenemos la cavidad abdominal, que acá se ve un color naranjado. Y un poquito más hacia abajo, hacia la zona de la cadera, tenemos la cavidad pélvica. Entonces ahí están las cavidades anteriores o ventrales y las cavidades posteriores o dorsales. Ahora, vamos a ver que hay unas divisiones. Más que todo esto tiene que ver con la cavidad abdominopélvica. Los anatomistas dividieron esto para hacerlo un poco más ordenado y saber más con precisión qué estructuras están en cada área. Entonces ellos dividieron la cavidad abdominopélvica tomando como referencia una línea que pasa en la línea media acá, así, como la que vimos anteriormente, y otra que pasa más o menos a la altura del ombligo de la derecha, así. Se hace como una cruz. Entonces esa cruz nos forma cuadrantes. Cada cuadrante decir que tiene más o menos 25% de cada, es un cuarto de lo que es la cavidad abdominopélvica. Y entonces lo que queda por arriba de lo que es el ombligo es el cuadrante superior, y ahí va a ser izquierdo y derecho. Luego tenemos el cuadrante inferior, izquierdo y derecho. Entonces, acá están las abreviaciones que se conocen, RUQ, RLQ. Están en inglés. Entonces, right upper quadrant, right lower, left upper y left lower. Esas son las 4 cuadrantes. Pero hay un poquito más de especificación en lo que viene. Puede ser también descrita la cavidad abdominopélvica en segmentos. Y aquí se forman 9 segmentos. Nuevamente, hay que tener referencias. Entonces viene una línea que viene de la clavícula, la parte media, clavicular media, todo hacia abajo. Clavicular media izquierda, todo hacia abajo acá. Todos los rebordes de las costillas en el tórax, acá de izquierda a derecha, otra línea.
Y acá otra vez, más o menos a la altura del ombligo, vamos de izquierda a derecha. Entonces ahí se forman 9 segmentos. Entonces uno se pregunta, ¿por qué hay tanta división si ya teníamos cuadrantes? Lo que se trata es de ser lo más preciso cuando se describe una cosa. Entonces, si queremos ser un poquito más preciso en el abordaje descriptivo de la zona, usamos segmentos. Si lo queremos hacer de una forma un poquito más general, usamos cuadrantes. Por ejemplo, por decirle algo, la apéndice está más o menos en esta zona acá. Entonces, si usamos la zona de segmentos, podemos decir que el apéndice está en la región ilíaca derecha o la región inguinal derecha. Si nos fuéramos a los cuadrantes, la apéndice podemos decir que está en el cuadrante inferior derecho. Pero nos vamos acá un poquito más preciso, más exacto. Entonces, estos son los segmentos. Cada segmento tiene una pertenencia, ¿qué le pertenece? Por ejemplo, los segmentos que están por abajo del reborde, por acá, se llaman hipocondrios o subcostales. Estos están por abajo del cartílago de las costillas. La región epigástrica por acá es una región media superior. En esa zona encontramos al estómago, también está parte del hígado. La región umbilical está entre las dos regiones lumbares, derecha e izquierda. Y en la zona del ombligo, un poquito por arribita del ombligo, que el ombligo estaría por acá, más o menos por aquí. Luego tenemos las regiones lumbares, que son segmentos medios al nivel más o menos de las vértebras lumbares. Luego tenemos el hipogastrio que está acá, que es una región media inferior, que está entre las regiones de la pelvis, de las regiones ilíacas, acá. Entonces, esos son los 9 segmentos o regiones. Ahora, pasemos un poquito a revisar lo que es un poquito de la célula, que voy a tratar de ir así un poquito escalonado para ir viendo que de menor complejidad a mayor complejidad. Entonces, lo que es la biología molecular es lo que básicamente son los bloques, que forman nuestras estructuras, nuestro cuerpo, nuestras células. Entonces, ¿cuáles son las moléculas biológicas importantes? Proteínas, carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos, o aquí tiene que ver con lo que es la estructura similar al aminoácido. ¿Dónde encontramos todas estas cosas? ¿Son grandes? Sí, pero pueden ser aún más grandes. Si son grandes pero solitas, se conoce como un monómero, que son las cosas simples, pero se pueden unir en forma como que ustedes armaran así un jueguito de Lego, que van poniendo más como bloques de Lego, y pueden llegar a formar una estructura bien grande. Esas serían ya macromoléculas, moléculas grandes. En nuestro cuerpo están en diferentes zonas y también tienen diferentes funciones. Entonces acá los pongo al lado derecho, lo van a ver, por ejemplo, los carbohidratos o azúcares, como ustedes saben, son fuentes de energía en nuestro cuerpo. Luego tenemos los lípidos o grasas, que pueden ser también como energía, pero más que todo es una forma de almacenar energía. También es importante que estén en algunas estructuras, como son el esteroide, por ejemplo, está formado de lípidos en una forma de colesterol. Luego tenemos las proteínas, que también son moléculas que son muy importantes para formar muchas cosas en el cuerpo, como pueden ser enzimas, hormonas y un montón de cosas. Tienen como base estructural las proteínas. Y luego los ácidos nucleicos, que son más que todo lo que es la parte genética, DNA, DNA o RNA. Ahora, ya con todo esto que les hablé como preámbulo, vamos a ver un poquito lo que es la parte del cuerpo, que como ustedes sabrán, la parte más
más pequeña, con forma de que puede tener como una característica de vida propia, es la célula, es la unidad básica que tenemos. Por acá podemos poner un átomo, de átomos nos hacen moléculas y así. Y luego tenemos ya la parte que viene de una célula, un poquito más compleja. Sin embargo, a pesar de ser bien pequeñita, microscópica, es una unidad de vida importante para nuestro cuerpo. Y nuestro organismo está formado por células. Tenemos trillones de células en nuestro cuerpo, funcionando al unísono, de una forma organizada, muy estructurada. Y básicamente el cuerpo trata de mantener las células vivas. Por eso respiramos, por eso tenemos circulación de sangre y la sangre transporta tantas cosas en ella con el único propósito de que la célula esté con vida. Aquí les pongo una imagen de una célula muy característica del libro. O sea, siempre los libros nos muestran una célula redonda, como que fuera una pelota de basquetbol, una pelota de fútbol, de soccer. Esa es como la parte más común que nos muestran. Pero vamos a ver en lo que vamos hablando, vamos a ir viendo que las células tienen formas distintas. Y ahí viene un decir en biología que dice que la función tiene mucho que ver con la forma. Dependiendo qué haga la célula, así es su forma. Por ejemplo, una célula que les puedo mencionar es la neurona. La neurona tiene una forma bien característica, pero es por su trabajo, por lo que ella hace. Y así todas las células tienen diferentes formas. Pero veamos algunos componentes que son comunes a todas, que son las partes de las células, los componentes de la célula. Y entonces vamos a ver, por ejemplo, acá vamos a ir viendo así uno por uno. Tenemos la membrana celular, que es como lo que rodea la célula, como que ustedes dijeran las paredes de un edificio, lo que protege todo lo que está dentro. Es la membrana celular. Una membrana muy finita, pero con unas características bien precisas, que de ella depende lo que pase para adentro y lo que sale del interior de la célula. Luego tenemos el interior, que es este citoplasma por acá. Citoplasma es una parte fluida de la célula, que es donde viven todas estas estructuras que ya voy a hablar de ellas. Una parte fluida. Luego tenemos, por ejemplo, el ribosoma. Voy a ir para acá arriba. El ribosoma es un organel que se llama, que se encarga de hacer proteínas. Con la ayuda de un mensajero RNA que viene del núcleo, el ribosoma hace proteínas y las proteínas se usan para hacer diferentes funciones. Algunas de estas se van a usar internamente y otras se tienen que exportar hacia afuera. Luego tenemos la mitocondria que está acá abajo, que es la forma de que la célula hace energía. Se le conoce como la casa donde se hace la energía, como la fábrica de energía, que es la que provee la energía para uso doméstico. La energía producida por la mitocondria no se exporta, sino que se usa al interior de la célula. Nunca va a verse que la mitocondria exporte energía para ser usada afuera. Es algo de uso interno. Luego tenemos los retículos endoplásmicos. Aquí hay uno que es liso y el otro que es rugoso, que también tienen que ver con la formación de proteínas. Luego que se me va quedando por acá el aparato de Golgi, que es una zona donde la célula modifica algunos productos que vienen del interior de los retículos endoplásmicos, les termina de dar forma. Algunos libros lo comparan con una oficina de correos, donde se reciben cosas y se ponen en diferentes contenedores, cajas, sobres, para enviarse. Es una zona de recibir y de enviar. Es ahí donde se prepara todo, si se va a usar adentro o se prepara para irse para el exterior. Luego tenemos los lisosomas acá arriba, que son como una forma de sistema digestivo de la célula, que es donde
degradan algunos productos que ya están como para reciclarse adentro. Entonces tienen tienen enzimas digestivas que degradan material. Y ese material no se desperdicia. La célula es muy eficiente y casi todo lo que el lisosoma metaboliza o degrada se vuelve a usar. Es como una recicladora de productos. Se vuelven a utilizar diferentes zonas, lo utilizan nuevamente. Luego tenemos el núcleo, que es la parte de la célula, que algunos lo comparan como el cerebro de la célula, que es ahí donde se sacan todas las órdenes superiores para darle el sentido a la vida de la célula. Pero también tiene una función bien importante, que es donde se guarda el ADN, la receta de la vida de nosotros. Todo lo que tiene que ver con ADN está protegido en el núcleo. Ese ADN no sale del núcleo, sino que se copia, como que usted copiara una receta en un pedacito de papel. El núcleo copia la receta de una proteína y el papel es el RNA que sale de acá, por estos poros, se va al ribosoma y ahí se lee la receta y se produce la proteína. O sea, es algo bien, bien interesante. Entonces veamos también otra cosa de las células que son bien importantes recordarlos. Es lo que la célula, el poder de una célula, es de multiplicarse en muchos tipos de células, especialmente si la célula es lo que se conoce como célula madre o stem cells. De una sola célula puede salir casi siempre una célula madre, saca dos. Una sigue el ciclo y se sigue reproduciendo y una que se ocupa para otras cosas, que es la que va a hacer diferentes líneas de cosas. Por ejemplo, de una célula madre, una stem cell, podrían salir células de la sangre, como eritrocitos, glóbulos blancos, linfocitos B, T, o convertirse en otro tipo de células y de ellas salir células del músculo, células nerviosas y células epiteliales o conectivas. Es una célula que tiene mucha capacidad de transformación. Aquí le puedo poner la imagen típica de una célula que es redonda. Ahora veamos cómo las células se van haciendo un poquito más complejas. Las células se hacen un poquito más complejas cuando se unen, cuando se agrupan con células similares a ellas, que tienen funciones también similares. Cuando ellas hacen eso, ya empiezan a formar tejidos. Entonces, por ejemplo, una célula epitelial, que pueden ser planas o pueden ser formas de cono o un cuadrado o un rectángulo, ya se van agrupando en similares y ya son tejidos, entonces forman el tejido epitelial y así van formando diferentes tejidos. Tejido conectivo, de aquí sale el hueso, los tendones, los cartílagos de estos tejidos. Luego también pueden agrupar en las células en músculos cardíacos, esqueléticos, lisos y los tejidos nerviosos. Ya se van agrupando en tejido. Pero ¿qué pasa cuando ya los tejidos se empiezan a agrupar con otros que no son iguales, pero al formar estructuras, hacen estructuras bien complejas? Ya ahí tenemos órganos. Entonces un órgano puede tener los cuatro tipos de tejidos. Puede tener epitelio, conectivo, músculo y nervioso al mismo tiempo. Y ya es un órgano bien complejo y funcional. Algunos ejemplos que les podría dar, por ejemplo, el corazón, los pulmones, el cerebro, el hígado, los intestinos, son órganos. Las glándulas también son órganos que tienen tejidos distintos. Ahora, esto se va haciendo un poquito, cada escalón que se sube se hace más complejo.
Ahora tenemos ya sistemas. Cuando agrupamos órganos del cuerpo que tienen también funciones bien específicas para desarrollar. Un ejemplo podría ser el sistema digestivo, el sistema cardiovascular, el sistema linfático, el sistema nervioso, muscular, todo. En total tenemos 11 sistemas. Les voy a hablar rápidamente de cada uno de ellos así en forma bien general. Entonces, un sistema es una organización de diferentes tipos de órganos que trabajando juntos, eso es lo importante, que trabajen juntos para desarrollar una función más compleja, pero lo hacen bien complejo cuando ellos trabajan juntos. Aquí tenemos, por ejemplo, los primeros 5, véanlos ahí. Tenemos el tejido tegumentario, que básicamente este tejido tegumentario son 3 cosas. El cabello, la piel y las uñas. Pero son tan importantes que no podemos prescindir de ellos. Por ejemplo, nos protegen del ambiente, el pelo sobre nuestra cabeza nos protege del sol, la piel nos protege de regular la retención de agua en el cuerpo, la temperatura, nos ayuda a producir vitamina D. Luego el sistema esquelético y muscular siempre casi se mencionan juntos, dicen músculo esquelético, ya que uno con el otro no pueden estar separados, ya que, por ejemplo, el hueso es la estructura, la armazón que nos mantiene firmes, pero esa armazón sin movimiento no sirve para nada, seríamos como unos robots que, bueno, en algún momento se caerían porque no habría balance. El contrabalance lo hacen los músculos. Entonces, hay que recordar también que los músculos son importantes porque ellos jalan, no empujan, pero los necesitamos para movernos. Entonces, también se necesitan para energía, producir energía que nos da calor. Luego tenemos el sistema nervioso, que es el que regula muchas funciones en nuestro cuerpo, teniendo como principal eje el cerebro, la espina, la médula espinal como comunicador de lo que sale y lo que entra, y los nervios como agentes de transmisión de estímulos hacia la periferia y también receptores de estímulos de la periferia hacia la médula y el cerebro. Eso es un engranaje de sistemas, miles de metros de nervios en nuestro cuerpo. Luego tenemos el sistema endocrino, que son glándulas que regulan funciones en nuestro cuerpo. Ahí tenemos, pueden leerlo acá, está la tiroides, el timo, las glándulas suprarrenales, el páncreas, son bien importantes para la función diaria de la vida. Las glándulas pituitarias en el cerebro, la glándula pineal produce melatonina, el hipotálamo, que también produce ahí muchas hormonas. Y luego tenemos algunas zonas periféricas que tienen que ver con lo que es el aparato reproductor masculino y femenino. Acá están los restantes 5. Tenemos el sistema cardiovascular, de este voy a hablar en la segunda hora, ahorita solo lo voy a mencionar, que es básicamente el corazón y los vasos sanguíneos. El sistema linfático, que trabaja casi en paralelo con el sistema cardiovascular. Este tiene que ver con lo que es la parte inmunológica de defensa. También nos ayuda a movilizar líquido que se produce a nivel del tejido. Lo moviliza a través de sus vasos linfáticos y lo lleva al corazón para que se integre en la circulación general. Hay algunos órganos que pertenecen a este sistema linfático. Ahí tenemos órganos primarios, como podrían ser el vaso, el timo, y tenemos algunos órganos secundarios más pequeñitos, podrían ser los nódulos linfáticos y las amígdalas. Luego tenemos sistema respiratorio, que es básicamente los pulmones y todo el sistema de conducción, y está la tráquea, que es la laringe y la zona de la nariz, que son partes del sistema respiratorio. Este lo que hace es ingresa aire de la atmósfera para meter oxígeno, pero también
saca gases del interior del cuerpo con dióxido de carbono para la atmósfera. Lo que hace ahí es purificar la sangre, sacar desechos, pero es básicamente intercambio de gases. Pero también nos ayuda a mantener lo que es el balance del pH en nuestro cuerpo, el balance ácido-base. El sistema digestivo, muy importante también, tenemos para la función de las células, energías necesarias, se ingresa energía a través de las comidas. Cuando comemos, toda la absorción de los nutrientes, carbohidratos, aminoácidos, grasas, todo eso entra por el sistema digestivo. Y también el sistema digestivo es el mismo que se encarga de sacar desechos. En algunas personas diariamente, en otras 2, 3 días. También nos ayuda a regular lo que es el balance de líquidos en el cuerpo y ayuda mucho también junto al respiratorio y excretorio en el balance ácido-base o pH. El que tienen acá a la derecha, extremo derecho completamente, es el excretorio urinario. También remueve metabolitos, desechos de células, desechos del metabolismo de las células. También nos ayuda al regular lo que es el balance ácido-base y también nos ayuda a la estimulación de producción de células rojas a través de la eritropoyetina en el riñón. Por último, tenemos estos dos que se agrupan como uno, los reproductivos, masculino y femenino. Básicamente estos son destinados a lo que es la reproducción, tener hijos, pero también están involucrados en lo que es el desarrollo de la persona masculina y femenina. Durante un periodo de 10 a 18 años más o menos hay una producción aumentada, escalonada de lo que son las hormonas que ayudan al desarrollo de jóvenes, ya sean mujeres o niños que van en desarrollo. Ahora voy a hablar algunas puntualidades de algunos sistemas que son más importantes que lo sepan, que tienen que ver la función, por ejemplo, del sistema urinario. Solamente les quiero mencionar que a los órganos que lo hacen. Ya hablamos un poquito de qué es la función del sistema urinario. Ahora, para no repetirlo, me voy a saltar a lo que es los órganos del sistema urinario. En la parte superior acá les puse un rectángulo al riñón. Lo que tiene sobre el riñón que pareciera un gorrito en la cabeza acá es la glándula suprarrenal, que es una parte del sistema endocrino y se producen hormonas muy importantes. Luego tenemos el riñón, que es básicamente el órgano donde se filtra la sangre y donde se forma la orina, que todos formamos orina por minuto. A pesar de que no vayamos a orinar inmediatamente, la orina se está formando por minuto. Lo que sucede muchas veces es que la orina se produce, baja por este tubito, que se llama ureter, y tenemos la capacidad de almacenarla en la vejiga, que es el otro órgano, la vejiga urinaria. Esta vejiga, por ser un tejido de transición, se llama, tiene la capacidad de estirarse y aguanta bastante tiempo antes de que nos envíe una señal de que debemos de ir a orinar. Algunas personas tienen más capacidad que otras. Entonces, podría ser que el tejido acá sea muy reactivo en algunas personas y más temprano les dé el deseo de orinar. Luego tenemos la forma de sacar la orina al exterior es a través de este tubito también, que se conoce con el nombre de uretra. Entonces, ¿dónde se forma la orina? En esta estructura, la más básica del riñón que se llama nefrón. Y el nefrón es todo esto. ¿Cuántos nefrones tenemos en el riñón? Algunos libros dicen 3 millones. Imagínense 3 millones de nefrones por riñón. O sea, tenemos si 2 riñones, 6 millones de nefrones.
Lo que sucede es que son muy pequeñitos, ellos son microscópicos, pero a través de esa parte tan pequeñita hay algunos capilares que se introducen en esta zona como que fuera una zona como una campana, el glomérulo. Se introduce en esta zona donde hay una cápsula acá y es de ahí donde se filtra la sangre y ahí se forma la orina. La orina que se produce, la orina se conoce como un superfiltrado de plasma que pasa por acá. Sigue todos estos tubitos hasta que llega a la zona del tubo colector y a la uretra. Y sale por acá la orina, acá, y baja por, por el uréter. En algunas personas, lamentablemente, eh, se echa a perder la función de lo que es la nefrona y entran en algunas insuficiencias. La insuficiencia básicamente es la pérdida de la función del riñón, para lo que fue hecho, digamos. Fue hecho para filtrar sangre y producir orina, se pierde esa función. Esa es la falla renal. Si es súbita, se llama aguda, si es escalonada, lenta, se llama crónica. Algunas personas terminan en estas máquinas de hemodiálisis, mientras probablemente encuentran un donante de un órgano. Otro tejido que es importante que conozcan porque tiene que ver con lo que es la flebotomía, porque recuérdense que ustedes van a pinchar piel y la piel es parte del sistema integumentario. Reconozcamos un poquito de la piel, que es lo que ustedes van a pinchar cuando saquen sangre. De las venas y cuando pinchen también capilares en los dedos o en los talones de los niños. Entonces, veamos acá que el sistema integumentario tiene funciones muy variadas, pero el propósito principal es proteger al cuerpo de lesiones y enfermedades. Acuérdense que una piel intacta es 100% de integridad, de que no nos vamos a contaminar, al menos por esa vía. Si hay una úlcera, si hay un raspón, ya son puertas de entrada para bacterias. Entonces, este, esta protección que tenemos la piel es fina, es muy finita. Sin embargo, por ejemplo, la parte superior que se ve acá, que dice epidermis, tiene varias capas, 5 capas, delgaditas, delgaditas. Es lo más exterior que tiene la piel, la epidermis. Por abajo de ella está la dermis, que también tiene 2 capas, 2, 3 capas. Y es ahí donde están los vasitos sanguíneos, donde están los folículos de los cabellos, las glándulas del sudor que producen sudor y grasa. Ahí están las terminales nerviosas que nos ayudan a percibir el mundo, como la vibración, que alguien nos toca, que algo está caliente, que algo está frío. Todo eso a través de los receptores nerviosos que tenemos en la piel. Y luego tenemos otra zona más profunda, que es la hipodermis, que es donde está esta de color amarillo, que es básicamente tejido graso. Esa es en una revisión rápida lo que es la piel. Superior, epidermis, dermis y la subcutánea. En algunos casos hay lesiones y algunas anomalías. Por ejemplo, acá les pongo algunas lesiones que se encuentran en la piel en algunas personas. Todo está relacionado al tamaño y a la forma. Si son grandes, si son pequeños, si son planos, si tienen relieve, si hay elevación. Todo eso es lo que le da la característica. Y si hay elevación, ¿qué hay adentro? Si adentro hay un líquido claro, puede ser una bula. Si tiene pus, es una pústula. Y ahí se va viendo si tiene un fluido clarito también, pero es pequeño, es una vesícula. Y ahí se van viendo las diferentes estructuras, cómo se van alterando. Esto que ven a mano derecha acá, que se ven como los dedos como azules, es lo que se conoce como una cianosis. Como ven acá, este señor pareciera como que se ha entintado los dedos y se le ven como azulosos. Entonces esa es una reacción, no es un indicador básicamente de que en la mayoría de casos tiene que ver con la deprivación de oxígeno.
de valores de oxígeno bajos en la persona. Se ve mucho en niños también, se le ven a los niños en los deditos, en los labios. Se le conoce como cianosis, de color azul. Esto que ven acá, que se ve como amarillo, de un color amarillo, verde, así olivo, es básicamente lo que es la ictericia, que está relacionada con enfermedades biliares. Y en algunas personas es tan evidente como esta fotografía, pero también se ven en la boca. Si alguien abre la boca, se le va a ver así en las mucosas, abajo de la lengua, se le ve también. La, básicamente es bilirrubina, lo que están viendo, pero en el tejido. Entonces recordemos que la piel normal tiene que ser tibia, de temperatura tibia, seca, rosadita. Las uñas tienen que también ser un poquito rosadas, también un rosado alrededor de los labios. Entonces, son características normales. Esto que les pongo acá es básicamente lo que es hallazgos en quemaduras. Acá, las quemaduras en los grados tienen que ver la profundidad que afecta. Por ejemplo, yo me voy a la playa. No me puse protector solar. Regreso a las 2, 3 horas. Probablemente tenga solo rojo. Sea un grado 1. Pero si se me forma una ampolla o un blister, ya es un grado 2. Ya, si ustedes ven, es más profundo el daño. Si se ve una lesión ya que afecte más profundo, que ya pasó la piel, el celular subcutáneo, puede llegar hasta músculo o hasta hueso en algunos casos, ya son quemaduras graves, 3 de tercer grado, y tienen que ver con daños ya más severos, algunos de ellos irreversibles, como podría ser quemadura por electricidad, por un químico, exposiciones a químicos también pueden quemar la piel. Esas son las más frío extremo, lo que le conocen como frostbite, quemadura por frío. También podría ser una forma de grado 3 de quemadura. Ahora, en lo que es lo que son los huesos, esto ya lo vimos hace poquito, lo que dijimos del el eje axial. Casualmente, la misma terminología se ocupa en el esqueleto. Este es el esqueleto del eje y lo que está a los lados del eje se conoce como apéndice o adherido. ¿Eso qué significa? Adherido, adjunto. Luego lo que ven a la derecha es la clasificación de los huesos en base a la forma del hueso. Acá están los huesos largos. Los huesos largos son aquellos que son más largos que anchos. Un ejemplo clásico que acá está es el húmero en el brazo. También otro ejemplo podría ser el fémur en la pierna, la tibia también acá. Son huesos largos. Los huesos cortos, que acá lo ponen en las muñecas, son aquellos que son más anchos que largos. Tenemos los de la muñeca acá, los del pie, que están acá, la zona del tobillo, que son los tarsos, la zona tarsal y esta es la zona carpal. Luego los huesos planos son aquellos que son bien delgaditos, planos, y casi siempre sirven para que músculos se agreguen a ellos, se peguen. Ahí tenemos el esternón, ese es el hueso que tenemos frente al tórax, que nos tocamos el pecho, donde hacen la presión cuando hacen CPR, ese hueso del esternón. Pero también incluye otro hueso que sería considerado plano, es el del omóplato, el que está en la espalda, el platillo, el escápula, también es plano. Luego los huesos irregulares, que son aquellos que no se pueden ubicar ni en plano, ni largo, ni en corto. Ahí tenemos las vértebras de la columna, están en esa clasificación. ¿Qué me puede afectar lo que es la parte musculoesquelética? Graves fracturas, traumas. Alguien va en bicicleta, se cayó, alguien está jugando soccer, le dan una patada.
sonando un poco aparatoso el ejemplo, pero puede pasar. Alguien se cae trabajando, se desliza, se fractura una pierna. Una persona, un adulto mayor, se puede fracturar el fémur, la cadera. O sea, son traumas que fracturan los huesos. Pero también hay algunos que tienen que ver con la deformidad de la columna, como ahí tenemos por ejemplo, la escoliosis, la lordosis, que son curvaturas anormales de lo que es la columna. También hay deformidad de las manos, alguien que tenga artritis reumatoidea, osteoartritis, pueden afectar las manos y otras zonas. En cuanto al músculo, ¿qué les puedo decir? Los tipos de músculo, tenemos el músculo cardíaco, que ya vamos a hablar de él cuando hablemos del sistema cardiovascular, el músculo esquelético o voluntario, y los músculos del interior del cuerpo y vasos, y musculatura lisa. ¿Cómo nos movemos? A través, dijimos, de la acción de músculo y huesos. Entonces, eso produce algunos movimientos que son bien característicos, que se los podrían preguntar, como es flexión y extensión. Entonces, esto tiene que ver con ángulos que se forman en las articulaciones. Por ejemplo, la flexión que ven acá. Básicamente la flexión es doblar una parte del cuerpo y de esa forma disminuimos el ángulo de la articulación. Por ejemplo, acá puede ser articulación que era recta acá, de 180. Pero cuando flexiona la rodilla esta persona, disminuye el ángulo y se hace de 90. Entonces, el disminuir un ángulo de una articulación se llama flexión. Y si ustedes ven aquí, flexión puede haber en muchas zonas. Tenemos esta flexión de la rodilla, flexión de la cabeza, flexión del tronco. Entonces, cualquier disminución de ángulo de una articulación es flexión. Si aumenta el ángulo es una extensión. Así también alguien que sea muy exagerado y que la pueda hiperextender, que no, es una extensión de una parte del cuerpo más allá de la posición normal. Hay gente que es bien elástica, que puede extender más una articulación que otros. Y hay algunos que son bien rígidos, personas que no pueden llegar muy lejos, tienen una limitación en la flexión y la extensión, pero hay personas que sí lo pueden hacer con mucha facilidad. Luego, acá vemos algunos movimientos también, que dice aducción y con V, con B acá, abducción y aducción. La que lleva la B es cuando la parte del cuerpo se mueve alejándose de la línea media. Por ejemplo, en este dibujo acá, tracémosle una línea media a este dibujo acá. Si el movimiento es alejándose de la línea media, ¿sí? Es lo que se conoce como abducción con B. Si el movimiento es acercando hacia la línea media, entonces aducción con D. Hay que saber diferenciar la D, abducción, alejarse, y acercarse, la aducción. Y este circunducción es básicamente un movimiento sobre su mismo eje, sobre el mismo círculo. Luego acá tenemos rotación de la cabeza, del cuello, la cadera, rotación medial que tiene que ver con musculatura de los glúteos y de la zona inguinal. Entonces esto se ve mucho, por ejemplo, en jugadores de soccer que tienen que hacer movimientos, rotaciones laterales y medias de la cadera para hacer el dribbling, lo que se conoce como el dribbling del jugador. También se ve mucho en jugadores de básquetbol. Tienen que ser, por eso antes de un partido siempre los jugadores tratan de estirarse, calentar el ligamento para que el movimiento no sea forzado y el ángulo de rotación sea mayor que una persona que está sentada viendo el partido. Básicamente eso es lo que hace el calentamiento del deportista, hacer que los tendones y ligamentos se vuelvan más flexibles antes de una exposición a un ejercicio extenuante, como puede ser un deporte de alto rendimiento. Por acá tenemos otros movimientos. Por ejemplo, tenemos pronación acá.
Básicamente la pronación es voltear la palma de la mano hacia abajo y la supinación es voltear la palma hacia arriba. Si la palma está hacia arriba, es la supinación. La doctora Rodríguez usaba mucho este ejemplo, decía como cuando la gente pide una moneda, que pone la mano hacia arriba, es cuando alguien, bueno, acá no se ve mucho, pero en países de Latinoamérica usted va en la calle y le pueden pedir una moneda. Entonces esa extensión de la persona que le dice, denme una moneda, esta es la supinación. O sea, la palma hacia arriba. Ahora, movimientos del pie, que son importantes antes de pasar a otra temática. Esto que está acá que puede dar un poquito de confusión, que es lo que se llama como flexión plantar y la dorsiflexión. ¿Qué es eso? Por ejemplo, la flexión plantar, que es esta que está acá donde tengo el puntito rojo, es cuando el dedo gordo, apunta hacia arriba. Esa es la dorsiflexión, hacia arriba. Y la flexión plantar, el dedo hacia abajo. Un ejemplo, cuando usted va, digamos que este es un ángulo del pie. Ese es el dedo hacia arriba. Gente que caminan en sus talones, es la flexión plantar. Ahora, la dorsiflexión, perdón. La flexión plantar sería como cuando la bailarina, balletista, camina en sus puntitas. Es una flexión plantar en donde el dedo gordo apunta hacia abajo. Luego tenemos movimientos hacia adentro y hacia afuera, inversiones y eversiones. Lo que es la retracción y protracción tiene que ver con lo que es el movimiento hacia atrás y adelante de una parte del cuerpo. En este caso aquí son la mandíbula. La mandíbula hacia atrás, retracción y hacia adelante, protracción. Enfermedades del sistema muscular, tenemos el botulismo, la fibromialgia. Muchas personas se quejan de dolores, hasta 10 puntos de dolores distintos en el cuerpo. Fibromialgia. Tenemos distrofias musculares, que es enfermedades de desgastes y debilidad. Niños que no pasan de los 10 años ya. Porque en tempranas, si es de genético y lo adquieren al nacimiento, estos niños mueren bien temprano. Luego tenemos miastenia gravis, que son una enfermedad autoinmune, también asociada con debilidad. Son aquellas personas que la asocian, por ejemplo, que los ojos se les cierran casi en el día, como que estuvieran sueño, durmiéndose. O sea, no son capaces ni siquiera de sostener un párpado arriba. Del sistema nervioso vemos la estructura, como les dije, la célula, la estructura más básica del sistema nervioso es la neurona. La neurona es como la parte, el componente principal que transmite estímulos nerviosos de una neurona a otra. Una reacción en el cuerpo, pasar algún estímulo. Enfermedades importantes del sistema nervioso, hay muchas, pero para mencionarles algunas, yo les puse esta foto acá de este señor, que es una enfermedad degenerativa, es la Alzheimer, que es una, muy frecuentemente se está viendo ahora, progresiva y degenerativa. Si se trata a tiempo, se puede enlentecer el avance de la enfermedad. Sin embargo, no hay curación. El cerebro se vuelve pequeño, una enfermedad que tiene que ver con la memoria y al fin de la enfermedad también afecta a lo que es la parte corporal. Este señor que venga acá con una desviación facial es una parálisis de Bell, una parálisis de los músculos faciales. Usualmente esto es temporal. Puede ser que este señor en 4 semanas, 5 semanas ya esté recuperado con sus músculos faciales recuperados y ya tenga la desviación corregida. Esta es una epilepsia en este niño, es una convulsión. Básicamente es una disrupción de las señales eléctricas del cerebro que provocan alteración de la conciencia, movimientos espásticos y también clónicos como el salto. Ciática, mucha gente la ha padecido o la hemos padecido, asociado a la inflamación del nervio ciático. Y este señor que está acá, que es una, yo lo puse como
una esclerosis lateral amiotrófica o enfermedad de ALS, de Lou Gehrig. Esta también es degenerativa y fatal. Básicamente degenera las neuronas del cerebro y de la médula. Bueno, esto es lo que les traía en la primera hora. Si tienen alguna pregunta, en la segunda hora vamos a revisar el sistema cardiovascular a fondo, con mucho detalle, para que lo quise separar porque es como la base para lo que entramos la otra semana de la flebotomía. Ok, muy bien, profesor. Gracias. Entonces entramos